el hecho de que muchos interinos van a quedarse en la calle porque no van a poder trabajar, porque no va a haber horas, y el hecho de que además nos vamos a quedar con una situación muy precaria en los centros, sin horas para poder atender a la gente en tutorías. El declive y la falta de coraje ante una situación de crisis en donde uno de los pilares fundamentales de la sociedad tiene que partir de la educación. Que nos están recortando dinero en educación pública. Tenemos que responder de la forma más contundente, que es haciendo una huelga. Estudiantes, docentes y padres han salido a las calles en Zaragoza. El motivo, los recortes planteados por el Ministerio de Educación y que dicen ponen en peligro la calidad de la enseñanza pública. En la capital aragonesa, la marcha ha partido del campus de San Francisco para terminar a las puertas de la Consejería de Educación. Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 70% y se muestran satisfechos con la respuesta de la comunidad educativa. Están totalmente de desacuerdo con los recortes que está habiendo en educación, que van a suponer una merma muy importante de la calidad educativa y de las condiciones laborales del profesorado. Recortes que en muy poco tiempo pues nos retrotraen hace 30 o 40 años. Es una respuesta masiva y contundente que dice no a los recortes reiterados que estamos teniendo en educación. En el caso de Aragón pedimos que no se haga seguimiento del Real Decreto que condena a una masificación de los centros y a una pérdida masiva de profesorado. Según el Gobierno de Aragón, el seguimiento ha sido de un 42% en Huesca y en Teruel y del 55% en Zaragoza. Desde la Administración se insiste en que las medidas se están aplicando al mínimo. Todos entendemos que los recursos naturales, los recursos energéticos deben de ser empleados con absoluta responsabilidad, con absoluta austeridad, para que nuestro planeta siga siendo habitable. De la misma manera, los recursos económicos los debemos de tratar con la misma responsabilidad, con el mismo cuidado, para que nuestro estado de bienestar, para que la calidad de nuestro sistema educativo pueda ser sostenible. Y esta es la respuesta que han dado los manifestantes esta tarde en Zaragoza, una imagen que se ha repetido en Huesca y Teruel.